Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, Enrique Montiel y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les planteamos como primer elemento de debate las primarias que va a haber para la Secretaría Local del Partido Socialista de Cádiz. Hay también primarias en el Partido Socialista en el puerto de Santa María y en Jerez. Yo diría incluso que, a pesar de que Griñán llamó Cádiz-Herzegovina a la agrupación local socialista de Cádiz, en Jerez las cosas son muchísimo peores. En Jerez concurrirá la actual alcaldesa contra la diputada provincial Isabel Armario y ni siquiera se hablan entre ellas, así que la cosa es mucho peor. En todo caso, diremos que en Cádiz va a concurrir Blanca Flores, que está ahora mismo en la Ejecutiva Provincial y era la presidenta del Comité de Garantías en el último Comité Provincial, en el anterior, contra Fran González, que es el actual secretario local y portavoz del grupo de concejales y además diputado provincial. No se sabe a estas alturas todavía si obedecen a dos modelos de partido diferentes. Lo que sí parece es que, como el Partido Socialista no se aclare, pues tiene en riesgo perder el diputado provincial que tiene y al final, obviamente, en unas elecciones no existe el suelo. Pensar que el Partido Socialista ha tocado el suelo con 5 concejales pues puede ser quimérico, sin contar con el terremoto electoral que será Cataluña. Bueno, no sé si Rafael nos quiere ilustrar, que sepa más. No demasiado. No demasiado, porque tú has dado algunas claves, como la electoral y la dependiente de la Diputación, que claro, son lecturas de segundo plano, ¿no? Y entonces termina siendo muy complejo. Yo creo que el PSOE en general, con un modelo ideológico muy fracturado, poco definido, que responde naturalmente a los problemas de tipo general que tiene la socialdemocracia y que han terminado rebotando en todos los partidos socialistas europeos y en el PSOE se ha unido al tiempo fuera del gobierno de la nación, ¿no? Y la necesidad de su recuperación exige de alguna manera una definición que se había acabado de romper con el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, ¿no? Eso tiene su reflejo en la provincia y en la ciudad, además, con una agrupación local muy degradada. No digo los militantes de la agrupación, sino como conjunto. Se han ido muchos militantes históricos, ha entrado una militancia, vamos a llamarla benévolamente, de otro estilo, entendiendo por estilo la consistencia ideológica que había en otras épocas, ¿no? Y después los cálculos electorales y quítate tú que me pongo yo. En esas luchas intestinas se dan situaciones muy paradójicas, ¿no? Y que, si uno se distancia un poquito, terminan siendo bastante impresentables, ¿no? Es decir, que enemistades porque procesos electorales anteriores enfrentó unos con otros, ahora lo ves que son uña y carne frente a un enemigo común y tal, y resulta chocante y pone muy en evidencia que no se trata ni de proyecto ideológico, ni tampoco siquiera de programa de partido, sino de facciones en la toma del poder de la agrupacioncita de la ciudadita de Cádiz, es decir, todo muy minúsculo y que lleva a un desprendimiento de todo lo que pueda tener más consistencia. El resultado de esto es que Fran se queda con gran parte del grupo municipal y los suyos, entendiendo por los suyos, los que de alguna forma
han entrado en la agrupación en estos últimos tiempos, que se ha hecho naturalmente a través de la ejecutiva actual, y después una fusión de intereses que hasta ayer eran muy contrapuestos en muchos casos, que prácticamente ha unido a todos frente a Frank, fundamentalmente los tres grandes grupos, ¿no? El grupo de Alcalá Pizarrismo, 1, el grupo Diputación Susanismo, 2, y el grupo Romanistas. Los tres están por quitar de en medio a Fran González. La candidata, ¿qué características tiene? Una, que ninguno de los grupos en coalición la vean como del otro grupo, es decir, con un componente de neutralidad político-ideológica para que pueda asumir esa presidencia del conjunto de los ayer contrapuestos. Espero que esté explicando, porque tiene ciertos problemas de explicación, pero es que las cosas son así, ¿no? Entonces, claro, cuando Blanca Flores presenta su programa, el periodista, muy atento al programa o a la novedad ideológica, dice: fue bastante naif. Yo creo que ha acertado, totalmente, porque el componente naif se concretó en unas propuestas muy genéricas, en que nos entendamos el grupo, es decir, que tiene que ser así, porque ¿y si habla un poco de programa y eso que dice no encaja con lo que ella representa, que a su vez tiene enfrentamientos y problemas internos de las camarillas correspondientes, ¿no? Bueno, ahí estamos. A Fran, yo creo que le queda muy poco tiempo, porque el conjunto, que no sean su entorno, pretenden la renovación. Claro, a todo esto que yo he dicho, para que se conozca en Román Paladino lo que hay detrás, puede presentarse como: hay que renovar el partido. Claro, si tú quitas uno y pones a otro, es renovar el partido, porque electoralmente hay que ofrecer una candidatura, es decir, que esto tiene una lectura grandilocuente, y después las miserias de los enfrentamientos sectoriales para coger el poder en una agrupación que cada vez es más pequeña, dentro de una candidatura que cada vez tiene menos posibilidades, ¿no? Sí, yo desde luego me gustaría ver esta nominación desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la pura mercadotecnia política, del diseño de candidatos. Este es el candidato que queremos y vamos a buscar la persona y la vamos a poner ahí. Y después también quiero verlo desde el punto de vista de ella, de Blanca Flores, ¿no? Yo conozco a Blanca Flores desde prácticamente cuando terminó la carrera, que empezó a hacer una tesina que luego fue su tesis doctoral sobre el gran poeta de Arcos, Julio Mariscal, y vino a verme a mí, y yo entonces la conocí, y yo pues le hablé lo que yo sabía de Julio Mariscal, en fin, que tuvo como... y desde entonces, pues la verdad, tengo con ella una muy buena amistad, ¿no? Entonces ella es una persona que ha liderado a Quiñones en Cádiz, o sea que ella ha hecho la ruta a Quiñones y la dirige. Ella es una persona de la cultura, es una profesional. Ella es además catedrática de instituto, es doctora en filología, tiene, digamos, que no va a la política desde ningún sitio, sino que va desde un trabajo social, un trabajo importante profesional. Bien. Y además, yo creo que ¿quiénes son los que se han puesto de acuerdo para que sea ella? Está claro que yo creo que ella no ha dado el paso de decir, me presento, sino que le han dicho, tú, preséntate, porque te apoyamos, que son lo que... Totalmente. Tienes razón, han ido a ella totalmente. Han ido, han hecho un cortafuego. Fueron a lo que significa... a por muchos. A lo que significa... Y algunos dijimos que no. Bien, pues entonces han ido a por ella, está claro quiénes han ido. Han hecho un cortafuego para que Fran González se quede en vía muerta. ¿Por qué? Porque Blanca Flores, si gana estas elecciones, va a ser la candidata a la alcaldía de Cádiz, con lo cual
el Partido Socialista se quita un problema gordo de encima, que es el problema del candidato. Además, en una circunstancia donde, si ella, aprovechando que es una persona que está bien mirada y bien querida por mucha gente de Cádiz, es una chica muy simpática y muy cercana y muy agradable y tiene muchas virtudes, la verdad. Entonces, bueno, pues está en disposición de recibir muchos votos. Quien quita que sea el partido de la izquierda más votado y condicione la elección, como ha sido el caso de José María González con la izquierda de las últimas, ¿no? Bien. Entonces, para esto yo creo que tiene un paso corto, ¿no? No va a ser muy complicado ganarle a Fran González teniendo todos los apoyos que tiene. Fran tiene un grupo numeroso en la agrupación. Vale, perfecto, y las agrupaciones, además, Enrique, tienen eso que se llama sus dinámicas internas, que yo ahora mismo no lo controlo tampoco. Pero, Rafael, es bonito que ella no gane a la búlgara, sino que gane por el 55%, 57,9%. O sea, eso será incluso más democráticamente más fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, con ese triunfo en la tal y con un tiempo relativamente corto donde ella pueda pacificar el levantisco socialista gaditano, Partido Socialista Gaditano, pues entonces entra perfectamente en el despegue hacia una candidatura. Es mujer, como digo, tiene todas estas cosas. Y luego, yo la conozco personalmente, me parece una persona estupenda y ojalá todos los partidos encuentren... Claro, pues es que todos busquen este tipo de figuras, ¿no? Enrique, hay una dificultad grande que es que quedan 2 años para que Fran siga siendo el portavoz municipal y la figura que públicamente está representando lo más importante del partido en la ciudad, ¿no? Es una dificultad grande. Es fantástico porque también así Fran puede ganarse el futuro. Si hay una nueva dirección política del partido, está claro que el portavoz del partido en el ayuntamiento tendrá que ajustar sus intervenciones a la dirección política, ¿no? Antes, al inicio, en la entradilla, decía Fernando que si bien la situación de la agrupación de Cádiz fue catalogada en su momento como Cádiz-Herzegovina por un hombre que tenía un fino humor como era Griñán, cuando dice, pero es que en Jerez la cosa está peor, porque la candidata y actual alcaldesa, yo creí que iba a decir, va a presentar una candidatura contra ella misma. Entonces, es verdad que el Partido Socialista lleva tiempo arrastrando una situación interna complicada. Por eso es difícil incluso pronosticar qué va a pasar a los que no estamos dentro de esa movida, porque cuando se acercan elecciones a secretario general y lo que luego pueda eso conllevar, pues es cierto que existen unos juegos de alianzas coyunturales, de compensaciones que solo los que están dentro conocen. Desde el punto de vista de lo que podíamos ver desde un observador desde fuera, causa extrañeza la situación del propio Fran González. Pasa de ser uno de los puntales de apoyo a Pedro Sánchez para terminar últimamente siendo víctima, entre comillas, de un comunicado que la plataforma favorable a Pedro Sánchez dice que no lo van a apoyar para nada en absoluto. Que tome nota Pedro Sánchez. Y luego a eso se le añade que el resto de familias que suelen reactivarse en estos procesos, pues parece que se ponen de acuerdo en un candidato que, si bien no es de ninguno de ellos, tampoco es extraño a ninguno de ellos, con lo cual pues bueno, pues ya es un paso para ganar esto. Pero eso, desde el punto de vista interno, bien. Hay que decir que el otro día, en un proceso que se supone debiera levantar ánimos dentro de la agrupación, quien asiste a la nominación de Blanca Flores son 60 militantes, que suponen el 13 y pico % de los que tenían derecho, y se supone que 430 y tanto, pues supone un 13%, o sea que no tampoco es una cosa que levante gran fervor. Pero desde el punto de vista externo,
desde el punto de vista externo, a mí lo que me podría interesar es la elección del secretario o secretaria general de la agrupación va a conllevar el que va a ser el candidato o candidata a la alcaldía. Es importante saberlo. Si va a ser eso así, convendría eso que han dicho de un debate entre los dos para saber qué es lo que cada uno de ellos representa. Pues sería interesante, y sería interesante no solo de cara a los militantes, sino a los posibles votantes en el futuro, porque les puede interesar saber si Fran González estaría dispuesto a seguir en el mismo rumbo de apoyar un hipotético gobierno de Podemos, y si no es así, sería conveniente saberlo, y la propia Blanca sería importante saber en una situación de esa qué pasaría, porque eso en un debate es importante que la gente lo sepa. Por tanto, bueno, ya veremos. Es cierto, y aquí se ha dicho, faltan 2 años para las elecciones. En 2 años Fran González va a hacer un año y medio. Fran González va a hacer lo que en Estados Unidos se llama un pato cojo, porque si pierde las elecciones va a ser el portavoz del grupo, pero ya no va a ser la persona que vaya a repetir mandatos, lo cual eso genera una cierta dinámica bueno, pues de entendimiento con la propia dirección que salga, un poco complicado. Entonces, todas estas cosas las iremos viendo. Yo creo, Rafael, que un debate de Blanca Flores y Fran González no sería bueno. No. Ni para Fran González, ni para Blanca Flores, ni para el PSOE. Porque si fuera un debate interno. Pero para los electores sí. ¿Cómo que no? Los electores tienen que votar en función de un programa que se consensúe y se pacte. Como sabéis... Claro, hombre, se clarifica mucho. No, es que entonces no sé explicarme yo. En el contraste se clarifica. No, porque tú irías contra el candidato, irías tú contra el otro, y el resultado... Hombre, sí, pero la modalidad del debate, la modalidad que es lo que están discutiendo los candidatos, se explica perfectamente la situación de cada uno de ellos. O sea, Blanca Flores quiere el debate en la agrupación y con intervención de militantes. Y Fran González en televisión y abierto al público, donde uno y otro. ¿Por qué? Porque Fran González atesora la experiencia política en el sentido duro del término, de todo lo ocurrido en la ciudad, sabiendo los porqués y sabiendo cómo se han ido desarrollando cada uno de los temas. Blanca Flores es una persona apoyada por la mayoría del partido por una imagen pública, pero posiblemente no aguante un debate sobre qué pasa con la Plaza de Sevilla y el tema tal y cual y el de más allá. Pero tú convendrás conmigo que desde el punto de vista interno está bien lo que ellos decidan hacer, porque es su partido, pero desde el punto de vista externo, lo único que puede concitar cierto interés en la gente es saber qué representa cada uno de cara a unas próximas elecciones. A mí lo que me interesaría como ciudadano, como ciudadano, lo que me interesaría serían las propuestas que el Partido Socialista por ese candidato hace a la ciudad. Las peleas entre ellos para nada. Claro que estoy escuchando detenidamente y estoy encuadrando lógicamente todo lo que está ocurriendo en la política del pasado, que ese es el gran problema, la política del pasado, que se sigue haciendo por los grandes partidos. Porque todo el conglomerado que hablaba esa unión de determinadas familias, que ya seguir en estas alturas, hablar de familias en los partidos, ya para mí es pasado para lo que debería ser. ¿Por qué ocurre esto? Porque en vez de priorizar los intereses del partido y de la ciudad, están los intereses personales. Porque el día siguiente, con cualquier candidato y en cualquier formación que las elecciones les ha hecho bajar, desde ese día hay que trabajar. No hablando de candidatos y ahora te pones tú y me pongo yo. No. ¿Qué vamos a hacer? Que nos quedan 4 años para que en las próximas elecciones, en vez de 5, tengamos 9 o tengamos 10. Y ese es el concepto que se debería tener en todos los partidos, que es el concepto el cual hace que baje la militancia, que cada vez haya más militancia a la antigua usanza. Por eso los nuevos partidos lanzan las situaciones a través de las redes, es menos controlable, pero en definitiva es más vivo, porque al final ocurre en el Partido Popular. O sea, en el momento en que ya determinadas personas se afianzan en los años
sabe todo el mundo que el que quiere entrar dice, bueno, ahí o estás con esta gente o eres de ellos o ahí tienes poco que hacer, porque cualquier tipo porque son muy de diferentes, organización. ¿no, Emilio? No, perdona, el pero PP y el PSOE es es diferente. que se traslada todo. Si tú ves el otro día, por ejemplo, la reunión del tema de las zonas francas, aquí, de todas las veces, que me parece muy bien y que el concepto y toda la labor que puede hacer, que para eso es su trabajo, el nuevo delegado y uniendo las zonas francas, pero si ves la foto, era todo el PP. O sea, tú ves en un acto importante, era todo el PP, el subdelegado, el delegado del gobierno, los concejales y ya. ¿Y quién más? Hay como el chiste, ¿hay alguien más? Entonces, se traslada ese poder interno a todo. Por eso entiendo muy difícil en esta coyuntura a una candidata, la cual no la conozco personalmente, vamos, la conozco personalmente de saludarla, pero no tengo el suficiente juicio de valor como para pronunciarme, pero me parece que a priori es una persona por lo menos positiva, pero lo que decía Rafael, aquí la dinámica que hay es el que ya conoce perfectamente la materia y además por eso coincide en que los medios de comunicación va a tener su atención también prioritaria, pues lo va a tener muy difícil. Yo siempre he dicho que cuando el problema que tiene la nominación de un candidato con tiempo es que hay otro candidato o hay otro dentro y normalmente se las hace pasar canuta al que está fuera. Por eso es un tema de cambio de concepto en general de los partidos. Una vez que termine unas elecciones, está pasando en el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular se está durmiendo después de que evidentemente ganó las elecciones, pero lo puso en una posición en la que es el momento de decir, bueno, ¿qué ha entendido el pueblo de Cádiz? ¿Por qué nos ha puesto en esta posición? Vamos a ver si es un problema de conceptos, de programas o de personas, pero no. Se quedan quietos, se quedan quietos porque el poder lo tienen los que están. Y los que están fuera dicen, ¿yo cómo voy a dar el paso? ¿No? O sea que yo me alegraría mucho de que ese debate interno de que está el Partido Socialista salga como salga, porque yo con todo mi respeto te dices, bueno, mejor que gane Blanca con el 59 y tal, pero también puede perder Sí. y quemarse en el camino, porque esa militancia que queda ahora es la militancia que ha traído el candidato y que tiene en ese momento. Y es así. Sí, es que además, cuando antes me preguntaba qué ha pasado, pues que de ser, diríamos, el estandarte de defensor de Pedro Sánchez, pues por lo que haya ocurrido internamente, que nosotros, o yo por lo menos, no lo sé, pues sin embargo hoy no es representativo de ese sector para nada. Pero yo a lo que me refería es que si se está eligiendo solo un secretario general de un partido, pues bueno, pues me parece que eso internamente lo hagan como quieran hacerlo. Pero si eso conlleva a la persona que a partir de ese momento se convierte en el candidato in pectore, pues no estaría mal que eso, los simpatizantes, que son a los que luego tú vas a llamar para el programa, para las colaboraciones, etcétera, etcétera, supiesen en un debate abierto qué es lo que cada uno de los dos representa, al margen de la política del partido, que será la que los dos llevarán. Pero no es baladí la impronta que cada uno le da, y que eso es conveniente en un debate. En el caso de Fran ha habido unos movimientos políticos, como tú apuntabas, que yo creo que lo han debilitado, ¿no? Sí. Pero siempre tenía su intención, es decir, una agrupación donde mayoritariamente son pedristas. Antes de venir las elecciones y venir Pedro Sánchez a Cádiz, Fran González se decanta como pedrista. Sí, sí. Y después vienen las elecciones regionales. Pero claro, él es diputado provincial de una diputación mayoritariamente muy susanista. Sí, sí. Y entonces los pedristas acuden a él y dicen, no, yo fui pedrista pero en las anteriores, en esta nada. En ese momento parece que se está apegando al susanismo, pero viene la mercadotecnia, es decir, el susanismo en Cádiz y la diputación susanista en Cádiz hace números y dice, oye, es que electoralmente tenemos que subir en Cádiz. Y Fran no tiene aspecto de subir porque nos puede repercutir en la composición de la Diputación y vuelve a caer, y entonces ese paso que ha dado, se supone que por principios,
pues por mercadotecnia deja de tener validez y se busca una candidata que pueda subir votantes. Sí. Y entonces, en ese subir votantes, recoge los que estaban fuera un poco del poder en la agrupación local. Es verdad, porque incluso claro, él se encuentra en una situación difícil cuando hay que elegir hace una semana hay que elegir a la secretaria provincial, que a su vez es presidenta de Diputación, claro, de la que él es diputado y forma parte del equipo de gobierno. ¿Y qué hace él en ese proceso? Pues que se mantuvo al margen, no apoyó al otro candidato del sector que se suponía era el suyo, sino que se mantuvo neutral, porque claro, era difícil, ¿no?, apoyar a un candidato distinto a la presidenta de la que tú eres vicepresidente. Pues claro, es verdad, eso es complicado. Yo creo que Blanca Flores tiene todas las bazas para convertirse en la próxima secretaria general, y sea debate público o privado, yo creo que una de sus máximas tiene que ser no decir nada que pueda determinar o enfrentar o molestar a todo un conglomerado muy diverso y muy de familias enfrentadas de ayer por la tarde, ¿no? Bueno, damos por concluido este primer bloque, volvemos dentro de un momento con nuevos temas en el Café del Correo. Según Frank... Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Enrique Montiel, Rafael Garófano y Emilio de la Cruz. Queremos plantearle a nuestros invitados de hoy los incentivos a la inversión en los distintos programas de ayuda a la industrialización en la provincia y la Bahía de Cádiz, y las consecuencias en el manejo de estos fondos que están teniendo, que pudiera haber. Parece que acaba ya la instrucción del sumario del fiasco de Bahía Competitiva, por el cual se perdieron 25 millones de euros, con la citación que ha hecho la jueza del número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, a un último testimonio al empresario Dávila Ubiña, que fue quien recibió los 25 millones y que iba de la mano de Joaquín y Juan Arespacochaga. Parece que con estos testimonios se va a cerrar la instrucción de ese sumario, se pasará a vista oral y se determinarán las responsabilidades penales a que hubiera lugar por el manejo de esos fondos. De manera paralela, se ha sabido que las investigaciones policiales han señalado a las dos anteriores presidentas de la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz, Ana Alonso y Ana Sánchez. Ana Alonso y Nuria Sánchez Perdigones. Ana Alonso y Nuria Sánchez Perdigones han sido señaladas por haberse beneficiado de fondos de ayuda a los fondos Reindus, de ayuda a la reindustrialización a través de sus empresas, siendo ellas presidentas de la Asociación de Mujeres Empresarias. Parece que de alguna manera, si se confirman estas sospechas de la policía o esta instrucción en el juzgado número 4, que en los últimos años las ayudas a la reindustrialización en la provincia de Cádiz no se han utilizado para los fines que estaban previstos. Enrique. Bueno, yo creo que en este asunto hay dos partes, hay dos cosas, ¿no? Una parte es la existencia de los fondos. O sea, me parece, oye, es que hay que ayudar a la inversión en la industrialización de zonas que han sido tradicionalmente industriales y que han entrado en declive por la crisis económica, por la crisis del sector, por muchos factores, ¿no? Está perfecto que llegue un dinero que ayude a la inversión y se reindustrialice la Bahía de Cádiz. Bien, nada que objetar, al contrario, aplaudir y pedir más. Lo otro, hombre, si llega el dinero, el problema siempre son las garantías. Es que lo que ha contado Fernando, tanto en el caso A como en el caso B y C, son
seguramente un mal empleo de los fondos. Entonces, por el mal empleo, posible mal empleo, no vamos a quitar la ayuda que es tan importante y tan necesaria para la industrialización de la bahía, ¿no? Creo que eso es. Y en cuanto a lo otro, es que fallan también siempre los procedimientos, fallan los controles, falla la transparencia y falla, no sé, la profesionalidad en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para esto y para todo? Hace falta un mayor control de la inversión, un mayor control del dinero público. Que no sé quién dijo, el dinero público no es de nadie. No, mire usted. Carmen Calvo, gran... Ahora ha reverdecido. Bueno, pero usted, el dinero público es del público y necesita control público. No llegar a la magistrada de Cádiz que va a juzgar. No hace falta que antes de llegar ahí, que haya habido los controles suficientes y necesarios para que no se den estos escándalos, de verdad. Porque estos escándalos tiran por tierra lo importante. Lo importante es que llegue un dinero que sirva para el empleo, el futuro, el progreso y la libertad de los gaditanos. No lo mollar, porque yo sinceramente con lo que he visto últimamente no me fío absolutamente nada de las instrucciones de la policía, porque se han dado casos en Cádiz de empresas conocidas que lo han pasado fatal, se ha archivado el caso porque lo que habían era una irregularidad administrativa, siempre para mí, en una parte muy importante por la propia administración. Pero eso se deduce de algo que yo he dicho. No, déjame. Pensé que estaba argumentando. Mi disertación, pero no es un debate. No le cortes la mayonesa. No le cortes la mayonesa. Entonces, yo quería al fondo desde la Reindus, como a esas subvenciones. Mira, yo pongo hace 15 años, alguien de la Junta, de lo poco que hacían entonces, que creo que te viene a la empresa y te decía, ¿usted por qué no se acoge a...? Pues bien, pero usted tiene una... Pues sí, en aquel momento había una renovación, era una subvención para la renovación de todo el tema informático, digital y tal. No, yo lo tengo previsto con mis recursos y tal. Ah, pero usted sabe que hay esto, tal. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues fue la única vez que esto en mi vida, que evidentemente siempre había empresas que te hacían, lógicamente, toda la documentación, que estaban homologadas en la Junta, pero siempre con el criterio de que yo eso lo iba a hacer. Yo hice mi inversión y creo recordar que a los 3 años me dije, oye, que tenemos un cheque. ¿Eso de qué? ¿De qué es el cheque ese? Sí. ¿Tú te acuerdas que pedimos? Ah, entonces, tú sigues en tu camino y si, ojo, la administración te ayuda, estupendo. Pero cuando es al contrario, cuando hay empresas que se montan en base a las subvenciones, ahí vienen los problemas. ¿Qué creo yo que está haciendo mal el Estado y especialmente la Reindus? ¿Tú sabes que Reindus, que ha llevado aquí muchísimo dinero y a lo mejor se ha dado el 10% del dinero que venía, porque no se ha presentado la gente, por desconfianza, por tal. Después de esa parte reducida resulta que saca un 50% que las cosas no se han hecho bien. Pues imagínate, alguien está haciendo mal el procedimiento. Alguien está diciendo, ¿por qué? Hombre, porque no solamente se trata de sacar unas convocatorias. ¿Qué haría yo? Yo siempre tengo una máxima, por lo menos en los tiempos que llevo de pequeño empresario. Yo digo, ¿por qué cuando hay un problema pagan justos por pecadores? No es más fácil decir, vamos a ver, la empresa tal, y dice, ningún problema con la seguridad social, ha pagado siempre Hacienda, todo correcto, tal y cual. Eso lo clasifico A, ¿no? Después está la B y la C. Bueno, aquí no, aquí te piden unos requisitos, pero lo que debería ser, en estos casos, el Estado, quien convoque, es a la vez ir a buscar ese perfil. Ir también, decirle a la empresa que lleva una trayectoria, oiga, ¿usted por qué no pide subvención? Que lo primero que te va a decir, yo no quiero jaleo, yo tal, no sé, muy bien. Pero, oiga, intenta llevarlo, porque hay muchas empresas muy buenas que no piden subvención, unos porque consideran que eso es un campo abonado para otros y ahí no van. Otros que es muy complicado, cuando no lo es. Y otros, bueno, pues que evidentemente no van a estar dependiendo de un dinero cuando saben que ese dinero no va a llegar cuando lo dicen. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar primero a la propia administración, y esa administración, y hablo de Reindus porque han sido miles de millones. Por ejemplo, no se puede entender que vaya el 80% de Reindus que consiguió el anterior delegado de Zona Franca para la Zona Franca. Es decir, todo el dinero, el 90% del dinero que viene para empresarios, para emprender, para hacer cosas, se va a un organismo del Estado. Ojo, que yo no le quito
el valor de que si el delegado en su momento ha sido capaz de sacarlo, perfecto. Pero eso no puede estar en la administración. De hecho, ¿qué se ha hecho? Hacer una inmobiliaria, no él y los anteriores, de la zona franca. Entonces, el que viene ahora, que es el caso del señor Pozuelo, pues se encuentra con que los objetos de la zona franca están quedando en el menor de los elementos. El resto han sido como cualquier especulador. Eso se tiene que cortar. ¿Cómo se corta? Siendo la administración no solamente... Yo comprendo, hay una convocatoria, te puedes presentar o no, hombre, pero tiene que haber unos criterios. Es decir, en Cádiz, ¿qué masa crítica hay de empresas medianas, mayores y tal? Estos señores, ¿por qué no piden nunca? Vamos a verlos, ¿no? Porque lógicamente es la manera de contrastar que tu dinero también está bien invertido. Rafael. Sí, yo escucho muy atento a Emilio porque sabe en lo concreto casos de situaciones complicadas y cómo funciona este asunto. Yo lo que lamento, y enlazando con lo que decía Enrique, es que esto hace que las administraciones se cierren en la concesión de las ayudas. Es decir, no es lo que tú decías que debía suceder, no sucede. Es decir, no se dice dónde ha habido la irregularidad y quiénes han sido los del comportamiento irregular, no, sino duda de sus procedimientos, los cierras o le mete una administración y una burocracia que impiden que eso sea algo flexible y útil en el día a día y tal, ¿no? Así que, por una parte, las asociaciones que reciben las ayudas, cuando se cuestionan, se deterioran hasta el tuétano. En muchos casos posiblemente estén abocadas a su desaparición. Y por otra parte, la administración, cuando tiene esos problemas de carácter, en principio policial y después judicial, pues también lo que hace es endurecer los procedimientos. Y al endurecer los procedimientos, los ralentiza y hace que sea un problema conseguir una ayuda. Y bueno, se llega al caso que todos los conocemos, ¿no? Casos que dicen, uy, sí, salen que han no sé cuántos millones en la prensa de ayuda y tal, pero bueno, eso es mentira. Los procedimientos, tienes que tener unas condiciones, te exigen que tú tengas unos fondos económicos, eso es hablar por hablar, ¿no? Con lo cual se puede dar el caso de lo que está comentando Emilio, que las circunstancias de exigencia administrativa y burocrática terminan inutilizando esas ayudas y teniendo que devolver dinero que venía precisamente para fomentar la iniciativa privada, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en general, este país tiene un problema con los controles democráticos respecto al manejo del dinero público. Y hay un gran problema, porque yo me pregunto muchas veces, ¿qué ocurriría, y eso no sería tan difícil, si en un panel se pusiese en una lista dinero recibido en la provincia de Cádiz por subvenciones de distintos ámbitos en los últimos, vamos a poner, 15 años? Empleo que iba anexo a esas subvenciones, el que se decía que se iba a crear. Empleo, en otra columna, sería la tercera, empleo realmente creado. Y una cuarta columna, fraude que se ha producido en todo en ese proceso. Falta una quinta, fracaso de la inversión. Claro, que también, bueno, habría, en esa última columna, Manolo, perdona, habría dos cosas, ¿no? Por una parte, fraude y por otra, mala gestión empresarial. Por supuesto, pero cuando yo me refiero precisamente para distinguir las dos cosas y no caer en la demagogia, porque no es lo mismo el individuo que, por ejemplo, hasta ahora parece ser que en Bahía Competitiva se han desaparecido 20 y tantos millones de euros y parece que han ido a paraísos fiscales, porque hay un entramado de gente que no es representativa del empresariado de este país, pero que forma parte de una especie de banda que se dedica a ir a la caza de las subvenciones para beneficio propio, Y eso es así, claro. No se puede, digamos, permitir que eso siga ocurriendo y ahora se anuncia
nuevas subvenciones. Por ejemplo, en esto de los Reindus, parece ser que las dos empresas que más dinero se van a llevar, 8,5 millones para Torrot, para la empresa que se va a implantar, y 6 millones y pico para una empresa de una fábrica de calzado en Jerez. Bueno, pues sería conveniente establecer un mecanismo que diga, vamos a ver, aquí se ha dicho, porque está más próximo, 8,5 para Torrot. Torró ha prometido que son 200 puestos de trabajo. Bueno, pues eso habrá que vigilarlo. Lo que no puede ocurrir es que dentro de X tiempo resulte que no sabemos si el dinero llegó, si no llegó, si del dinero que llegó se empleó en eso, qué no se empleó en eso y cuánto tiempo ha permanecido ese empleo. Porque otra cosa es, yo estoy mientras... disimulo para poder irme. Entonces, digo que hay un control, hay una ausencia de control enorme y una picaresca enorme y unas bandas de profesionales que se dedican a la caza y captura de la subvención para fines propios. Eso es así. Pero no solo ocurre en esto y diríamos, claro, es que son los empresarios, ya sabemos cómo funciona. Es que el otro día el Tribunal de Cuentas presentaba las cuentas del bicentenario de aquí y decía que se habían producido debilidades significativas en el control interno. Es decir, que ahí había un gran carajal y del que 7 millones y pico no se sabe por dónde han ido. Se ha podido comprobar por este Tribunal de Cuentas que hay subvenciones que se han dado a quien no reunía los requisitos, quien tenía que haber devuelto subvenciones y no las ha devuelto, etcétera, etcétera. Y de ese consorcio formaba parte el Ministerio de Industria, el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cádiz y el Ayuntamiento, que no eran unos malvados empresarios desaprensivos que van a la captura, sino que en este país, vuelvo a repetir, hay un enorme problema con el control de los fondos públicos, tanto cuando se produce en el ámbito de lo público, con eventos como este que estamos hablando, del Bicentenario, a cuando ocurre en el ámbito de lo privado, con subvenciones que no hay manera luego de seguirle la pista, porque estos individuos, claro, como son bandas, como yo digo, organizadas, saben perfectamente cómo borrar el rastro del dinero que aparece luego en paraísos fiscales. Está claro que cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de banda, está claro que eso tiene un tratamiento específico. Ahora, en la realidad, el problema que muchas veces pasa como los proyectos técnicos en un ayuntamiento, están horriblemente y fatalmente hechos, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio dice la administración? Porque claro, tú a futuro dices, para que usted, la subvención tiene que crear 200 puestos de trabajo, pero vamos a ver, usted está hablando a futuro que no conoce nadie, y al final se tienen que meter en esa casilla y tienen que aceptar la casilla, porque evidentemente, si no, no entras ahí. Porque tú también juegas a futuro. Dice, hombre, yo entiendo que si el tema me va muy bien, pero no contempla, por ejemplo, la administración. Bueno, y si hay una crisis, como ha ocurrido, pues a lo mejor resulta que en vez de 200 tengo que bajar a 100 y pico. Todo eso se hace todo muy rápido. Mira, en Madrid, todos esos fondos, porque yo he visto gente que lo ha realizado, hay especialistas en positivo, de gente que se dedica como consultora. Ahí tenemos un buen especialista que ha estado mucho tiempo en el IEDT, ¿no? Teodoro, que saben perfectamente de esto, de dónde estaban los fondos, cómo llegar, perfecto. Y pues se han traído pues fondos. Salió regular, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Teodoro salió regular. No, pero vamos a ver, te hablo del especialista que sabe dónde están los fondos y, bueno, ¿y cómo captarlos? Y cómo captarlos. Otra cosa es, a la hora de la captación... En el camino, en Manolete, le quito... Exactamente. Las subvenciones son incentivos, ¿eh? Sí. Y aquí estamos hablando de subvenciones en un campo concreto que es los Reindus, pero yo te puedo decir una cosa, en mi comunidad donde vivo había 2 ascensores y pedimos unas subvenciones y hemos pagado a los vecinos un montón de pasta, pero hemos renovado los ascensores, con lo cual eso es un incentivo, tenemos más seguridad, más confort en el ascensor, tal igual, ¿no? Yo estoy de acuerdo porque son subvenciones para incentivar. De hecho, lo que se financia, diríamos, es el 75% de lo que cueste el eso. No es que te den todo el dinero. Pero yo en el caso del vuelvo... Claro, depende del qué, así te dan dinero y así se bajan fachadas en los grupos de la Renfe, en los otros grupos, etcétera, etcétera. Pero yo a lo que vuelvo es que si el dinero, si se pudiese ver en una columna el dinero que ha llegado a la provincia de Cádiz
y el empleo que se ha prometido cada vez que una de esas subvenciones se anunciaba, en la provincia de Cádiz las tasas no serían de desempleo como son, estaríamos posiblemente llamando a gente de fuera que viniese a trabajar, y estamos en justo lo contrario, que con todo ese dinero que se ha recibido, con eso que se ha intentado reindustrializar, porque esa es la excusa a la que se acogen algunos empresarios fantasmas que aparecen para captar esas subvenciones, pues resulta que eso no ha aliviado el desempleo en la provincia de Cádiz, que sigue siendo, y ahora se anuncia de nuevo otros fondos como los ITI, los otros, bueno, pero vamos a ver si alguna vez eso sirve. Quien dispone de los fondos y entrega los fondos debe tener un estudio y debe hacerlo de acuerdo con un estudio bien hecho de la persona que te lo pide. Cualquier cosa no puede valer. No solo el estudio, sino que tiene que tener los controles, fondos propios por un porcentaje que es el referente de lo que te van a subvencionar a ti. Es decir, tú no puedes pedir con 0 euros una subvención, o sin montar una empresa una subvención. Por ejemplo, si lo hubieran dado para las 155, hubieran avanzado algo más de cómo estamos. Porque ahí yo le doy la razón a Emilio cuando dice, claro, hay empresarios, diríamos, más responsables que dicen, aunque me den el 75% de eso, no me atrevo a meterme en una experiencia. Pero es que hay otra gente que no va a la creación de eso, sino que va a hacerse con esos fondos para distraerlo luego en paraíso. Y eso es el gran problema, claro. Decirme rápidamente vuestra opinión acerca de la reactivación de la plataforma logística Sur de Europa, que antes ha citado Emilio en las reuniones de la Zona Franca. La idea aquella que lanzó Teófila Martínez hace 5 años. Bueno, yo en brevedad, para que pueda yo estaba allí cuando se estudia el tema, y hombre, yo creo que eso estuvo bien, está bien, hace falta los presupuestos que se han establecido en todo momento sobre las plataformas logísticas. Es que no debemos renunciar a progreso, eso es progreso. Ahora, es como todo, hace falta la gente que sepa hacer eso, los fondos, que se consigan los fondos para hacer eso, y darle a la plataforma el verdadero sentido que debe tener, ¿no? Yo creo que es un eslogan. Es decir, yo no lo creo. ¿Y por qué, por ejemplo, hace 5 años que anunció eso? Porque fue cuando terminó el Bicentenario. Termina el Bicentenario, que ya se había hecho. Pero es muy anterior a 5 años. No, 5 años. El anuncio justo coincide con se termina el Bicentenario, y entonces hay que lanzar otro eslogan, y el eslogan es entonces el de la logística de la plataforma logística del sur de Europa, que ha estado dormida durante los últimos 4 años y que ahora ha vuelto a reactivarse por el delegado del gobierno, el señor Sanz, ¿no? Yo tengo mucha pena, porque me gustaría decir lo contrario, pero conociendo la casa no me creo nada. No me creo nada, porque si ya a estas alturas hubiéramos visto una reunión sobre la plataforma logística, que vienen los representantes de todos absolutamente los países que están interesados y tal cual, con los técnicos y tal, pero que cada vez sea la foto misma de todo el Partido Popular, sea aquí o sea allí, eso es un bluff. Y cuando demuestre lo contrario, pues bueno, pues diré que me he equivocado, pero yo hoy no lo veo, porque lo fundamental es siempre... Y viendo el otro día en la conferencia que tuvo el director del que fue el plan de la ría de Bilbao, era Río 2000, creo recordar, eso estuvo basado en la ingeniería, en el dinero, por supuesto, y en la gente técnica. Cuando tú veas eso que va avanzando, como hay ahora en otros sectores de Cádiz, de la investigación, por ejemplo... Pero no solo es, sino un mundo empresarial potentísimo, que es el del País Vasco, sobre lo que llega, tiene muchísimas posibilidades de que florezca en ese suelo que ya existe, ¿no? Pero como aquí ya se conoce lo que hay, o vienes de fuera a montarlo... No, yo puedo incluso aceptar, porque eslogan es el rollo embustero para el público. Yo incluso puedo aceptar el voluntarismo. Yo creo que hay un componente voluntarista, pero yo veo lo que tiene que tener una plataforma de este estilo, y tiene que tener eso que se llama el Interland alrededor de Cádiz y sus zonas portuarias,
que fueran lo que no es. Entonces eso tendría que tener como proyecto. No, déjame terminar. Eso tendría que tener una red de comunicaciones que hiciera que Cádiz no fuera Cádiz o Interland, sino que fuese una repercusión que llegara hasta media España, como mínimo, si no a media Europa. Bueno. Y como no tiene eso, pues yo benévolamente digo voluntarismo, ¿no? Bueno, hemos terminado. ¿Alguna dedicatoria? A todas. Aparte de María de la O Jiménez, tristemente fallecida esta mañana. Exactamente. Y bueno, le recuerdo también, como de todos, ¿no? A los familiares y amigos. Y después también a las empleadas Rocío y las compañeras de Óptica 2000 en el Corte Inglés, que las tratan muy bien. ¿Ahí donde tú te compras las gafas? ¿Ahí donde tú te compras las gafas? Donde me las han arreglado, porque es que estaban hechas polvo. Me las he comprado también allí. Pero es que luego hemos dicho sagrado a la vista. Claro. Y es que ya ahora me voy mejor en el programa, aunque no me las pongo aquí. Claro, pero, porque el carril de tu eso te lo arreglaron. No, me he enterado yo que no quiere que se le arregle. No, ahora estamos en otra onda que ya que prefiere que esté chungo. Pero bueno, ya otro café del correo desvelaremos aquí los tejemanejes de los predios del clan de la Cruz. Bueno, y a la familia Muguruza, a Miku, a Merce, a Diego, que también son buenos amigos y nos siguen en el programa. También ha fallecido Lucía Núñez, que fue una mujer muy luchadora en el mundo de la... También hay que dar su respeto también. Damos por concluido el programa de hoy. Agradecemos a Rafael Garófano, a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.